Del orillo del papel hacia adentro marcamos unos puntos con una medida de 7 centímetros. Esos 7 centímetros son 3 centímetros para botones, 3 centímetros de la parte de refuerzo y 1 centímetro de costura. Esos serían para los botones y ojales. Trazamos una vertical. En esta vertical luego buscamos nuestro talle delantero, marcando unos puntos para identificar donde vamos a realizar nuestra línea de cintura. Marcando esta horizontal, luego en la parte de arriba de la orilla de la línea que hicimos para el talle delantero hacia adentro, marcamos la medida del cuello, que serían cuarta de cuello menos 2 y hacia abajo cuarta de cuello menos 1. Luego de arriba hacia abajo bajamos de 3 a 4 centímetros para la calle de hombro y trazamos una horizontal. Luego trazamos una vertical realizando para después dibujar nuestro cuello. De la línea de cintura hacia arriba marcamos la línea de costado, trazamos una horizontal, identificamos nuestras medidas o nuestras líneas de cintura y línea de busto para no confundirnos. Luego de la línea de hombro a la línea de busto buscamos la mitad doblando nuestro metro para hacer más fácil y trazamos una línea horizontal, que esa sería la línea de pecho. Luego en la línea de calle de hombro marcamos la mitad de espalda. En la línea de pecho marcamos la mitad de espalda menos 1 centímetro y en la línea de busto marcamos cuarta de busto más 1 centímetro. Luego en la línea de cintura, cuarta de cintura más 3. De la línea de cintura hacia abajo marcamos la altura de cadera. Aquí me faltó un poco terminar la línea para concluir nuestro largo de blusa. Prolongamos la línea y trazamos una horizontal para marcar nuestra línea de cadera, que sería el cuarto de cadera. Marcamos con puntos. Luego de la línea de cintura de afuera hacia adentro, de la línea hacia adentro, marcamos la separación de busto. A cada lado damos 1,5 centímetros para la pinza. Luego en la parte de la línea de busto marcamos también la separación de busto. En la parte de la mitad de la altura de cadera también prolongamos o bajamos 4 centímetros de la línea de busto hacia abajo, y en la parte de la cadera medimos el largo de la pinza, que serían 2 o 13 centímetros para dibujar nuestra pinza. Aquí dibujamos ya nuestra pinza, que esta sería la pinza de la blusa delantera. Cerramos en totalidad la pinza, luego cerramos todos los puntos ya realizados en la parte de la sisa, la parte del escote de la sisa, el hombro, y con la regla de cadera hacemos la curva de cadera. Luego en la línea donde vamos a dibujar la sisa buscamos la mitad y luego entramos 2 centímetros y realizamos una curva. De esos puntos que realizamos lo llevamos hasta la pinza realizada para trazar una diagonal, marcando 2 centímetros hacia adentro para las bolsitas que se nos forman en la parte de la sisa. En la línea que hayamos trazado para el escote del cuello buscamos la mitad y luego entramos 1 centímetro para realizar una semicurva dándole la forma a nuestro cuello. Ya realizado la forma de nuestro cuello, prolongamos en línea recta hacia los 7 centímetros que ya habíamos realizado primero para darle forma a nuestro falso para botones, que serían los 3 centímetros, y dejar los 4 centímetros que serían para doblarlos hacia adentro. Y así termina nuestra blusa básica delantera. Después de terminar nuestro molde, les recuerdo siempre de rectificar nuestras medidas.